Con esas alabardas no sabrían muy bien lo que hacer. Así que, bueno, el Vaticano es una posibilidad. Lo que pasa es que es una posibilidad completamente extraña como refugio de anarquistas, porque es una teocracia, es como irse a Marruecos, donde el rey es jalifa, es decir, califa. Decimos jalifa, no sé, como para ocultar el verdadero significado, pero es que en español habitual jalifa es en árabe, es el califa, es decir, es la cabeza, es el emir de los creyentes. Claro que comendador de los creyentes, emir de los creyentes, Amir al-Mu'minin, suena mucho más pretencioso que siervo de los siervos de Dios. El título del Papa puede resultar incluso autogestionario y popular, porque el sirve es una vocación de servicio, en tanto que Amir se traduce como comendador, pues puede tener... Pero bueno, ahí está el título también de sumo pontífice, que por otro lado, bien, que es muy bonito, el constructor de puentes, esa solidaridad anarquista, pero creo que muy pocos admitirían, muy pocos anarquistas admitirían, no tendría mucho sentido convertir precisamente el Vaticano en un paraíso anárquico. Bueno, podríamos desarrollar esa doctrina a la que yo me atengo, podríamos desarrollar el anarcopapismo, efectivamente, sería una combinación bastante funcional, ser anarcopapistas. Pero bueno, yo entiendo que suene a broma decir, ¿cómo combatir el gasto militar? Yendo al Vaticano. Además, que ahí no hay trampa ni cartón, que el Vaticano no tiene ejército y no puede defenderse así de llano. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Porque Napoleón, bueno, los sarracenos secuestraron al Papa, incluso las tropas de Carlos V secuestraron al Papa, Napoleón secuestró al Papa, Hitler tuvo secuestrado al Papa en el Vaticano. Es decir, no hay ejército directamente, no. Bueno, los sarracenos no recuerdo, no sé muy bien qué hicieron con el Papa. León IV, vamos a ver, eso fue en tiempo de León IV. Sí, el saqueo de los sarracenos en el año 846. O sea, que esto no viene de lejos. O sea, el Vaticano siempre ha estado muy mal defendido. En el año 846. Y luego, evidentemente, no pudo hacer nada contra Napoleón, no pudo hacer nada contra Hitler, y cuando no hubo oposición, pues tuvo que convertirse en una fuerza secuestrada por el rey de Francia, y tuvo que irse a Aviñón, o por el Sacro Imperio Romano Germánico, o incluso, claro, antes que por el Sacro Imperio Romano Germánico, por el Imperio Carolingio, porque tuvo que coronar ahí a un emperador porque no tenía quien lo defendiera. Así que realmente el Vaticano no es ninguna mentira como fuerza, no es ningún juego de palabras como es Japón como fuerza antimilitarista. Lo cual, bueno, en cierta medida es casi de lógica. Me he ido a Wikipedia a ver qué nos dicen del saqueo de Roma, que ya en el año 830 los piratas sarracenos ya habían devastado la campaña romana, pero que habían llegado hasta las basílicas de San Pedro y San Pablo. Y en agosto del año 846, pues saquearon Centuchellae, que resulta que es Civitavecchia, no sabía eso, Centumcellae, donde el hijo de Cómodo quiso quemar vivo a un maestro suyo y quemaron un carnero para que se quedara contento con el olor de la carne quemada. Centumcellae es lo que es ahora Civitavecchia. Bueno, pues claro, llegaron a Ostia y fueron a Roma. Lo que había allí eran unos cuantos, lo que había allí eran soldados francos, lombardos, sajones, frisones. O sea, lo esperable, claro, después de ese
pacto después de haber coronado emperador a Carlomagno, pues lo que había era unos francos, pero los francos pues no hicieron mucho, no hicieron mucho. Sí, vamos, hicieron todo lo que podían, pero es que los sarracenos eran de armas tomar. Veo que se llevaron cosas de todas las basílicas y... Bueno, a León IV no lo secuestraron, pero vamos, le dieron un buen meneo. En fin, que sí, que el Vaticano no es una potencia militar. Entre tiempo de Carlomagno y el nuestro, pues a veces sí, pero ya no, ya desde luego no. Sobre todo con el Papa español, con Alejandro VI y con su hijo, el duque Valentino, el duque de Valentinois, César Borgia, como dicen los españoles perdidos, César Borja o César Borgia para los italianos y para los valencianos y castellanos de aquella época. Borgia, pero vamos, digamos Borja. Pero insisto, esto puede parecer una broma. ¿No quieres gasto militar? Vete al Vaticano. Vamos a ver qué otras posibilidades hay. Y la otra, ya lo digo, tiene también como jefe de Estado a un obispo, que es Andorra. Y entonces esto ya puede resultar casi hiriente. Nos vamos a ir a Andorra con los youtubers. Bueno, ya he dicho que el que además de ser una potencia antimilitarista sea un paraíso fiscal no es un obstáculo, antes lo contrario, es una ventaja. Bueno, Andorra tiene, como bien sabemos, como jefe de Estado al obispo del Aseo de Urgel como copríncipe, y copríncipe también es el rey de Francia, y ahora, como no hay, es el presidente de la República. Andorra ha tenido muy pocos problemas en la Segunda Guerra Mundial, no ha tenido nunca problemas, tampoco Napoleón la molestó demasiado, y cuando ha necesitado fuerza militar, digamos, pues tampoco ha sido problemático. En Andorra se eligió a un rey, subvirtiendo la Constitución. Es cierto que lo eligió el pueblo, querían nombrar a un rey, digamos, ese nombre odioso de rey que lo era para la República Romana, y no hubo ningún problema. El obispo de la Seu de Urgel llamó a la Guardia Civil se personó allí en Andorra, se llevó al rey y fue a la cárcel en España. Así que Andorra es una posibilidad. Naturalmente, cuando Andorra tiene problemas, como hemos visto, le pide ayuda a España o a Francia. Pero gasto militar no tiene, de acuerdo. Andorra pide tabaco a los amigos, pero gasto militar no hay. Si uno va a Andorra, paga muy pocos impuestos y desde luego de esos impuestos, 0 va a ir a presupuesto militar. Es una posibilidad, pero claro, el jefe de Estado es un obispo. Y otro jefe de Estado no es electo por el pueblo de Andorra, viene impuesto por el pueblo de Francia. Pero es un Estado soberano, es un Estado muy raro, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, si Andorra no nos vale, ya nos quedan todos los demás, que en general son islas pequeñas. Dominica, Granada, Kiribati, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Palaos, las Islas Salomón, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu. Bueno, muchas de estas potencias, en primer lugar, no necesitan un ejército en absoluto, porque están muy lejos, pero lo que es muy lejos, lo que es que no interesa ni para, vamos, ni para quedarse con sus recursos naturales, están demasiado lejos, no son prácticas. Otras directamente son colonias más o menos encubiertas de los Estados Unidos, porque ellos no tienen ejército, se lo presta a Estados Unidos, con lo cual dependen de Estados Unidos y son colonias de Estados Unidos. En cuanto al ejército de Kiribati, por ejemplo, bueno, pues solo tiene policía, pero claro, para hacernos una idea de la falta que hace ahí un ejército, antes de que me cerraran de nuevo
Facebook, que bueno, tenía la página buscada, pero se me ha borrado, no es un problema. Mi última publicación en Facebook es... la voy a tener que buscar. Es una fotografía... Ah, bueno, aquí está en... Vale. Bien, se complementa. Es una fotografía... Ah, ahora no me sale lo de cuenta restringida. Sí, sí me sale. Bien, cuenta restringida, solo tú puedes ver esto, pero quería que se viera que me han restringido la cuenta, pues por, no sé, por terrorismo, por cualquier cosa. Bueno, ahora no sale no sale lo de la restricción. Antes sí. Bueno, era muy bonito tener la faja con el signo de prohibido. Pero bueno, mi última publicación en Facebook fue esta. Es un guerrero de Kiribati, fotografiado hacia 1925, y como vemos, esta fuerza armada es muy útil si hay que enfrentarse contra Bob Esponja, porque aquí lo vemos claramente, pero lo vemos más claramente aquí en el uniforme expuesto. Kiribati Islas Gilbert, pues vemos claramente que el casco es un pellejo es una zapa, es un pellejo de pez globo, de estos que se hinchan y tienen pinchos. La armadura está hecha de fibra de coco y la espada tiene dientes de tiburón. Como digo, esto es muy, muy eficaz si hay que enfrentarse contra Bob Esponja y Patricio, pero es que allí poco más va a haber, realmente. Lo más parecido que podrían ser los japoneses en su ansia de dominar el Pacífico, pero yo creo que a Kiribati, yo creo que no sé, ni llegaron. Bueno, vamos a ver. Kiribati sufrió la invasión japonesa. Madre mía, esto está lejos y además disperso. Época colonial, las islas fueron conquistadas por navíos españoles, vale, los japoneses no, pero los españoles sí. Luego fueron conquistadas por los portugueses y un español. O sea, sí, vamos, ¿qué digo? Fernando de Magallanes fueron conquistadas por los españoles. Fernando de Magallanes estaba al servicio de la corona española. En 1820 fueron renombradas Islas Gilbert por, asombrosamente, el almirante ruso Adam Johann von Krusenstern, del que hemos hablado al hablar de Malaspina. En honor al capitán Thomas Gilbert, que cruzó el archipiélago. ¡Cuánta generosidad de los rusos! Ya hemos hablado de pasada, por comparar, de las islas Graham Bell, ahora las islas Gilbert. Bueno, los ingleses llegan en el 37, 1837, yo creo que aprovechando que tienen el nombre en inglés ya puesto, por los rusos. Y el atolón Kiritimati, o sea, que es una manera de escribir Christmas, Navidad, parece que... bueno, que sí, se añade en el 37. Bueno, estoy viendo si hubo invasión japonesa, pero vamos, sí, fueron ocupadas por Japón, de acuerdo, sí. Entonces, efectivamente, el casco de Bob Esponja para el ejército imperial japonés, pues no... Vamos, que lo mismo daría tenerlo que no tenerlo, así de sencillo, que lo mismo daría que no tenerlo, y luego efectivamente pues son casi una colonia de Estados Unidos y dependen de Estados Unidos. Pero vamos, no es un modelo serio para fundar una sociedad antimilitarista, etcétera, irse a estas verdaderas extravagancias, a estas islas del Pacífico tan lejanas. Habría que buscar países más integrados en la comunidad internacional, en la solidaridad entre los pueblos, etcétera, etcétera. Y el que más cerca tenemos, aparte de Andorra, bueno, efectivamente podríamos irnos también a una de esas zonas donde la propaganda rusa dice que no entra la policía y que por lo tanto son estados libertarios, yo qué sé, Pan Bendito, Valdemín Gómez, donde hay trapicheo y desde luego la policía no se atreve a entrar. Ahí no hay gasto militar porque
no se pagan impuestos, la luz se enchufa a la red pública. Bueno, pero si queremos hacer esto de una manera seria y no de una manera picaresca, pues o delincuencial directamente, ya sabemos que todos los presos son políticos, pero y que la propiedad es un robo, pero no le echemos jeta, no le echemos tampoco demasiada jeta. No robemos lo que podemos pagar, etcétera, etcétera. Liechtenstein. Liechtenstein es un país antimilitarista y que, al igual que Andorra, no ha tenido problemas y no fue invadido por los nazis. Claro, no fue invadido por los nazis, aunque los nazis tenían ahí la operación Tannenbaum y si nos ponemos, nos ponemos. Pero no fue invadido por los nazis, ciertamente por la misma razón por la que no lo fue Suiza, porque era donde blanqueaban el dinero. En Suiza y en Liechtenstein los nazis blanqueaban el dinero, no lo van a invadir, porque ahí es el único sitio donde ellos pueden llevar el oro de los dientes de los judíos, etcétera, y los suizos se lo convierten en dinero y se lo compran otras potencias que a veces son potencias enemigas. Ahí los nazis obtienen dinero para sus cosas de nazis, a veces aportado por las propias potencias enemigas que hacen negocio con los suizos y no les preocupa de dónde viene el oro, etc. Así que esta es la condición de que no te toque, la misma que de Suiza. Entonces esto desde luego puede ser algo rechazable. Bien, pues estas son las posibilidades de huida. Pero ¿realmente es honesto pensar en una utopía anarquista a la que huir en lugar de construir la anarquía, la solidaridad, donde uno vive? ¿Por qué tenemos que robar la anarquía a España y llevarla a un paraíso fiscal, a un paraíso de los mares del sur incluso? ¿Por qué? ¿Por qué robar la anarquía? Hay que hacerla aquí, hay que construirla aquí, hay que trabajar aquí, hay que ser serios. ¿Qué manera tenemos en España? Sin huir al Vaticano, sin huir a Andorra, sin huir a las islas del Pacífico. ¿Qué manera tenemos nosotros de luchar contra el militarismo y construir una sociedad menos militarizada aquí en España? Bueno, en primer lugar, como sabemos, los anarquistas no participamos de la política social burguesa ni de los partidos. No hay un partido anarquista en España. Entonces, está completamente excluida la posibilidad de ganar unas elecciones, porque no hay un partido anarquista, así de sencillo. Hay sindicatos anarquistas de trabajadores, pero no hay un partido anarquista, ni puede haberlo. La única vez que los anarquistas han entrado en el gobierno y han formado parte del aparato del Estado y del aparato de represión del Estado, pues han confirmado que la anarquía es incompatible con el Estado. Pero es de lógica, por supuesto. Tengo aquí un artículo de El Confidencial, Alma, Corazón y Vida, que cuando empezó esto de Alma, Corazón y Vida era una basura infumable, hasta el punto de que me bloquearon por decirlo. Yo no podía comentar en El Confidencial porque me bloquearon de manera definitiva y permanente, pero luego han metido a gente más razonable y hay contenidos que merecen la pena ser citados. Antes esto era una vergüenza. El Confidencial empezó siendo una vergüenza, no digo que haya dejado de serlo, pero que a veces, no en el periódico sino en los blogs, hay cosas, bueno, que se pueden citar como esto, que por supuesto viene de un libro y de un autor del que ya he hablado muchas veces, pero como no es un libro sino es un artículo, bueno. Entradilla: los extremos se tocan. El otro lado de la guerra civil. Así se vivía en los campos de trabajo republicanos, pero para desgracia de los anarquistas, esos campos de trabajo eran anarquistas. Es cierto que muchos ven esto como algo positivo, porque montaban campos de trabajo en lugar de dar paseos y de pegar un tiro, cosa que hacían naturalmente,
La CNT y la FAI, la CNT y la FAI hicieron cosas muy buenas en la historia de España, pero también, evidentemente, hicieron gazpachadas increíbles e impresionantes. En Madrid salvaron la vida a muchos civiles y a muchos inocentes. En Cataluña no. En Cataluña no. Todo va según las personas, claro, más que las instituciones. Bueno, leo, artículo de Héctor G. Barnés, y esto es una cita, adelanto, es una cita de Segundo Blanco. Incluso antes de esto, yo ya sabía que en estos campos es costumbre disparar a los compañeros del que se ha escapado bajo el pretexto de hacerlos colectivamente responsables de la huida. Esta es la cita. La carta firmada en mayo de 1938 por el anarquista asturiano Segundo Blanco, ministro de Educación bajo el gobierno de Juan Negrín, mostraba que las autoridades republicanas estaban muy al tanto de la existencia de trabajo forzado en los que a menudo se traspasaban los límites. O sea, los anarquistas, ¿qué utopía crean? Los campos de concentración en los campos de trabajos forzados. Pero el problema no es ese. Vamos, sí, el trabajo hay que trabajar, sin duda alguna. El Estado hay que levantarlo con trabajo, que trabajen los que nunca han trabajado, todo eso está muy bien. El problema llega cuando se convierten en campos de exterminio porque empieza a irse el gatillo fácil. Con esto, dice el artículo, Segundo Blanco se refería al fusilamiento de 13 prisioneros tras la huida de otros 2 del campo de Hummels de Nagaya, en Lérida, digamos Lérida. El problema para los responsables en este caso es que 6 de ellos eran miembros de la CNT. Entonces, al final, ¿qué hacen los anarquistas en el Estado? Matar anarquistas. Así que esto confirma que la anarquía y el Estado y la represión del Estado son incompatibles. Además es que estamos hablando de antimilitarismo y los anarquistas llegan al poder gracias a la guerra. Que dicen, venga, vamos, para luchar contra los fascistas vamos a meter en el gobierno a los anarquistas. ¿Y qué hacen los anarquistas? Campos de trabajo, matar anarquistas, lo esperable. Pero no es ninguna sorpresa porque la Magnovia acabó pues como la rebelión de Masaniello, como acaba cualquier revolución donde se acabe tomando el poder perpetuando sus formas. Claro, ese es el problema de la anarquía, que con su violencia muchas veces, la anarquía cuando es violenta, que su violencia destruye unas formas para dar lugar a otras que van a ser mucho más vigilantes, mucho más totalitarias y que además han aprendido de cómo usar la violencia de los propios anarquistas. Que el anarquismo gane unas elecciones y quite al ejército, que es algo que no es en absoluto viable, no puede haber anarquistas en el Estado porque el Estado y el anarquismo son incompatibles. Y cuando ha pasado, pues el Estado anarquista, llamémoslo así, se ha dedicado a matar anarquistas. Así que hay que buscarse otro método. Yendo por lo pacífico, ya que la revolución, pues ya hemos visto cómo acaban los magnovistas y ya hemos visto cómo acaban los ministros anarquistas. Yendo a lo pacífico, ¿qué medios tenemos? Pues tenemos la Constitución. Tenemos la Constitución de 1978 que prevé una forma de legislar que no requiere crear un partido, ni ser ministros como en la Segunda República, en la Guerra Civil más bien. ¿Qué método es esto? ¿Qué método es este? Lo encontramos en el capítulo segundo, título tercero de las Cortes Generales, capítulo segundo de la elaboración de las leyes, artículo 87. Parágrafo 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Es cierto que la inmensa mayoría de iniciativas populares se han ido por el desagüe. Incluso las que tenían más de 500.000 firmas, algunas ni han llegado a eso.
Solo se han aceptado algunas que eran completamente intrascendentes y de detalle, que podría perfectamente habérsele ocurrido esa iniciativa a un diputado en una hora de siesta. ¿Y por qué no hacemos esto? Venga, perfectamente, no hay ningún problema. Pero no hay que desanimarse, existe esa figura de la iniciativa popular. Ahora bien, no he terminado de leer el artículo. Sigue así. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica. No se puede eliminar el ejército con esto. Con una iniciativa popular no se puede eliminar el ejército. Tributarias, directamente no se puede ni siquiera regular. No es que se pueda dejar de financiar al ejército, como muchos estadounidenses querían hacer, dejar de financiar a la policía. No se puede, a través de una iniciativa popular, dejar de financiar al ejército, porque una iniciativa popular no puede meterse en materias tributarias, porque entienden que por esa regla de tres todos los ciudadanos se aliarían para no pagar impuestos. Que eso al Estado le parece un horror, claro, por supuesto, pero creo que es un deseo bastante general de los españoles y sería desde luego una manifestación de la voluntad popular dejar de pagar impuestos, porque caramba, parece ser que en la Casa Real no quieren pagar impuestos. Y parece ser que Pablo Echenique no quiere pagar impuestos. Y el profesor Monedero tampoco quiere pagar impuestos. De hecho, el profesor y científico Pablo Echenique no quiere ni siquiera pagar la seguridad social a los trabajadores que le limpian Vamos, que parece ser que estamos todos de acuerdo en que no queremos pagar impuestos. Sin embargo, aquí hay un mecanismo que impide la manifestación de la voluntad popular. Nada de que el pueblo diga no queremos pagar impuestos. Bueno, pero es que no he terminado con el artículo, con el parágrafo 3 del artículo 87. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional. O sea que ni siquiera podemos salirnos de la OTAN. Ni siquiera. Es el gobierno, el poder legislativo ya constituido a través de elecciones, quien puede someter a referéndum la entrada o salida de la OTAN. Así que, sin un partido anarquista, nunca tendremos un Estado antimilitarista. Y como hemos visto, no podemos tener un partido anarquista. No podemos tener anarquistas ministros. Porque al final lo que hacen es crear campos de concentración para anarquistas donde aplican la ley de fugas, como en Luces de Bohemia. Pero es que no ha terminado el artículo. Es que añaden, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Es decir, no se puede solicitar un indulto por iniciativa legislativa popular. Se puede pedir un indulto, por supuesto, pero al final el que concede la gracia es el ministro de Justicia, su majestad el rey, y demasiada gente que tiene poder de indulto, en realidad. Demasiada gente que tiene poder de indulto. No incluyo al Cristo este que mueve la mano e indulta a un preso, porque al final el indulto lo firma, bueno, no sé, es una prerrogativa dada por Carlos III. Vamos a buscar directamente indulto Semana Santa. Y preguntan a una agencia de verificación neutral, una agencia de verificación completamente independiente, ¿verdad? Que no recibe dinero público, ninguno, ni siquiera cuando el gobierno dijo que había que luchar contra las fake news y había que financiar a los verificadores. Bueno, indultos a presos en Semana Santa. ¿Cuántos se han concedido en 2022 y por qué se hace? Bien, vamos a ver. El gobierno ha concedido, es el gobierno, no el Cristo de la Buena Muerte. El gobierno ha concedido 8 indultos a petición de distintas cofradías. Claro, una cofradía puede pedir el indulto, pero quien indulta es el gobierno. Quien indulta es el gobierno. Así que resulta, asombrosamente, que tiene más poder para pedir un indulto una cofradía de Semana Santa que una iniciativa legislativa popular, porque la Constitución excluye que lo haga una iniciativa legislativa popular. Pero no dice nada de las cofradías de Semana Santa. A ver qué datos nos dan.
Este miércoles 13 el BOE, el Boletín Oficial del Estado, lleva otros 4 perdones. Bueno, una cosa, claro, yo estoy hablando para mis compañeros anarquistas españoles. Quien me esté escuchando desde Panamá o Costa Rica o desde la Ciudad del Vaticano o desde Andorra, pues esto no es problema suyo, claro, ya no tiene gasto militar, así de sencillo. Pero bueno, pero estamos con lo del indulto, que es una hijuela de este camino.